Buenas noches, doctor. Estamos aquí un 30 de abril del año 2025 para entrevistar al doctor Jorge Toyama Miyabusuku, socio del estudio Binetei Toyama, con más de 25 años de experiencia en lo que es derecho laboral y relacionamiento laboral, escritor, conferencista nacional e internacional y autor de varios libros en lo que es el derecho laboral. Cuéntanos, doctor, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por, a través de ti, la invitación a Corpus Juris, a la asociación Corpus Juris, que cumple ya 20 años, ¿no? Eso me recuerda que fui profesor en la UPC justamente en la Facultad de Derecho los primeros 3 o 4 años, ¿no? Claro. Ya después por varias cosas de la vida no he podido seguir, pero me gusta más todavía este diálogo, esta conversación por la UPC, ¿no? Claro, a quien claro. respeto y quiero mucho y tengo muy bonitos recuerdos de esas épocas. Qué bueno, doctor. Justo hoy estamos para hablar de un tema, digamos, interesante, controversial, que es la inteligencia artificial, que está ya tocando mucho lo que es la tierra aquí. Lo hemos visto mucho en la realidad jurídica y quiero que usted nos comente un poco cómo cree que es el impacto ahora que está teniendo esta nueva rama del derecho laboral, digamos, y cuál es el impacto que está teniendo para usted, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, las relaciones laborales siempre se mueven en función a la realidad, ¿no? El derecho regula lo que existe, lo que hay, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial definitivamente ha revolucionado todo, incluyendo el derecho laboral y la práctica laboral. Las relaciones laborales ya están impactadas de hace mucho tiempo por la inteligencia artificial, ¿no? Desde el inicio de la relación laboral con las plataformas algorítmicas que discriminan o no a postulantes, ¿no? Hoy día las postulaciones pues ya no son por sobre, sino en plataforma y en línea, ¿no? Y una vez que el postulante llena y completa y envía su propuesta de trabajo, su postulación, ya la IA al toque y al instante ya se sabe si es primer puesto, segundo, quinto Claro. o nada, ¿no? También influye en el día a día, ¿no? Desde temas como el trabajo diario, el uso de la inteligencia artificial para ahorrarse el trabajo, simplificar el trabajo, ¿no? Pedir ejemplos. ¿Quién no trabaja con el ChatGPT hoy día? Exacto. ¿No? Hasta los controles y supervisiones que hay en la IA, ¿no? Por ejemplo, hoy día con la inteligencia artificial se puede monitorear el sueño de un trabajador para ver si durmió bien o no, para actividades de riesgo, ¿no? Claro. O al cese también en la salida, ¿no? Fórmulas algorítmicas que discriminan o no la desvinculación de trabajadores que no han tenido buena producción. Entonces, la inteligencia artificial definitivamente influye en las relaciones de trabajo. Claro. Y ya en la práctica diaria, en el día a día de mi trabajo, también, ¿no? Nosotros en el estudio usamos una plataforma, una inteligencia artificial específica para abogados, ¿no? Que se llama Harvey, y muy útil, ¿no? Simplifica contratos, resume demandas. Te cuento una anécdota, y con esto acabo este primer diálogo. Hace 2 años ya, ¿no? Nosotros pues recibimos todas las semanas un resumen de las principales sentencias. Claro. Pues recibimos y de pronto vi que los resúmenes de la sentencia eran muy buenas. En un párrafo, lenguaje coloquial, excelente resumen. Entonces llamé al jefe encargado de este servicio que tenemos en el estudio interno, ¿no? Y oye, muéstrame pues o coméntame quién es el nuevo practicante que está haciendo estos resúmenes perfectos. Claro. Y me dijo que era la inteligencia artificial. ¿No? Hace 2 años ya la IA resumía mejor la sentencia de la Corte Suprema que un practicante o que un abogado junior, ¿no? Claro, es muy interesante, la verdad. Y más creo que ayudaría mucho el tema de agilizar los procesos, el tema de las relaciones laborales. Y una pregunta ahora, ¿usted cómo considera que si el ordenamiento peruano está preparado para esto, hoy cómo cree que podríamos mejorar como aparato judicial, aparato legal en el país para poder acoplarnos a esta nueva realidad que es con la IA, ¿no? ¿Cómo usted considera que podría hacerse esto? Bueno, hay una ley de inteligencia artificial, ¿no? Pero que, en mi opinión, con el respeto, por lo menos para efectos laborales, es una ley que yo diría no regula la realidad ni la practicidad de lo que ocurre ya en las relaciones de trabajo, ¿no? La regulación peruana de inteligencia artificial es insuficiente, está llena de buenos deseos, principios genéricos,
pero que en el día a día no tienen un impacto, ¿no? Claro. Cito dos ejemplos, ¿no? Si un abogado, por ejemplo, recibe un encargo de preparar una contestación, una demanda, Claro. y el abogado utiliza la IA para la preparación de la demanda, tiene que revelar a su jefe que esa demanda fue con inteligencia artificial o no. Puso 8 horas de chamba, pero en verdad se demoró solo una. Claro. ¿No? Haciendo un buen prompt y revisando rápidamente la contestación de la demanda, ¿no? El uso ético de la IA, ¿no? ¿Qué hacer ahí? ¿No? ¿Cómo regular los conflictos colectivos de la IA? ¿No? En Estados Unidos ha habido una tremenda discusión en temas sindicales, ¿no? Y luego de una huelga larga, los guionistas de Estados Unidos, el sindicato de guionistas logró una serie de derechos, dentro de ellos que las productoras, que son las contratantes, no usen la IA para preparar guiones. Claro. Esos dos ejemplos concretos no tienen solución en la ley actual, por ejemplo. Claro. Y hablando un poco ya del tema sindical que lo ha tocado, es un tema muy interesante también. Oye, ¿usted cómo cree que ahorita la agenda sindical, pero aterrizando al Perú, esté preparada para esto? Porque, o sea, los dirigentes sindicales también pueden hacer uso de esta IA para poder interponer sus demandas o incluso contestaciones. O sea, ¿cómo cree que los sindicatos estén viendo este tema, ¿no? Yo creo que igual que las empresas todavía no ha pegado fondo en el día a día tan especializado, ¿no? Sin embargo, sí se aprecian algunos elementos. Por ejemplo, ¿no? Meter 50 convenios colectivos del sector industrial y a partir de eso pedirle a la IA, ¿no? No solo promedios de mercado, sino tendencias, tiempo de duración, cuáles son las habilidades que deben tener los sindicatos para lograr a partir de los convenios colectivos que hay en la data mejores resultados, ¿no? Eso, conozco un sindicato que ha hecho eso, por ejemplo, ¿no? Ha metido 40, 50 convenios colectivos del sector y los ha aplicado al día a día. Y me dice el abogado que asesora este sindicato, un colega, que los resultados han sido muy buenos, ¿no? Manejan mejor data hoy día que la empresa, claro, ¿no? No solo en benchmark sindical, sino estrategias, tácticas, ¿no? Muy, muy interesante, la verdad. Interesante. ¿No? Pero todavía su uso, me da la impresión, es aislado, todavía poco utilizado, ¿no? Claro. Y siento que también podemos hablar un poco del tema de lo que es la data, ¿no? Los datos personales que almacena la inteligencia artificial dentro de su sistema. ¿Usted cree que debería haber una regulación aparte para toda esta data que se almacena? Porque, por ejemplo, nosotros podemos introducir los datos de un trabajador o el número de expediente de un proceso y decirle a ChatGPT, oye, hazme tal, ayúdame en esto, pero esa data, ¿cómo usted cree que estaría protegida frente a nosotros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, para empezar, creo que las empresas, los estudios de abogados que usan la IA deberían usar aquellas versiones pues, que tienen una mayor protección, ¿no? Claro. Por ejemplo, la versión pagada. Exacto. O una especializada que no es universal. Sobre todo esa, ¿no? Que es la que más cuesta, ¿no? Claro. Porque claro, una cosa es meter la contestación de demanda en el ChatGPT free, libre, otra en la pagada de $20 y otra en una IA exclusiva para demandas y contestaciones y temas legales con una nube cerrada, claro, y no compartida con todos los humanos, ¿no? Entonces, uno, creo que las empresas, los empleadores deben tratar hasta donde sea posible de ese uso en la medida posible con la mayor reserva de confidencialidad. Dos, la autorregulación de ser posible, sindicato y empresa, de cómo se usa la IA. Claro. El uso ético de la IA. ¿Se debe avisar o no se debe avisar? Claro. ¿No? Un juez que usa la IA para resolver un conflicto debe colocar, debe decir a las partes, por si acaso voy a usar la IA para este proceso. Claro. ¿No? Todo indica que debe haber un deber de información, es decir, que trabajadores y empresa deben, en lo posible, primero co-crear y establecer la red de juego. Y si no, la empresa tiene el derecho de imponer. Y solo para cerrar y no irme en este tema de la protección de datos y el consentimiento informado, por ejemplo, en Colombia se acepta, ¿no?, ya como criterio casi, que los jueces pueden usar la IA, siempre y cuando se advierta primero a las partes que se puede usar. Y además, ¿qué tipo de IA, ¿no? ¿Qué versión? ¿Cuál es la plataforma? Etcétera, ¿no? Y hablando un poco ya más que eso de ese tema de jurisprudencia comparada, digamos, ¿usted
¿cuál cree que sería un buen ejemplo de uso de otros países, digamos, para traerlo al Perú y poder darle un mejor uso responsable a lo que es la inteligencia artificial en el país? Bueno, tu pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Difícil de contestar, ¿no? Dicho sea de paso, aquellos estudiantes de Derecho que quieran encontrar un tema de tesis, este es un tema de tesis, ¿no? Desde la IA en cualquier área, ¿no? IA en tributario, IA en penal, IA en laboral, y si ya en foco inclusive, IA en las relaciones sindicales, IA en el despido, ¿no? Entonces puede ser un zoom en tu área que te guste o un subárea, ¿no? Lo digo para los estudiantes de Derecho, ¿no? Hay dos tipos de tendencias en el mundo, ¿no? Una tendencia, diríamos, más europea, que es regular la IA casi al detalle, con niveles de regulación en función al nivel de afectación en los derechos fundamentales, ¿no? De hecho, el reglamento de la Comunidad Europea ya está ahí aplicándose, ¿no? Y por otro lado tienes la tendencia más norteamericana, ¿no? Anglosajona, que es no lo regulo y dejo que a través de casos reales la jurisprudencia se encargue de alimentar el día a día, ¿no? Sobre la base de los principios típicos de la justicia anglosajona. Al final, tienen los dos tipos de derecho, el anglosajón y el romano histórico, ¿no? ¿Cuál de los dos? Nuestra tradición es más romana. De hecho, tenemos la ley esta de inteligencia artificial, ¿no? Pero siento que, como todo, el derecho llega tarde, ¿no? Claro. Entonces, va a aparecer primero sentencias, resoluciones de SUNAFIL, casos del Tribunal Constitucional sobre estos temas, y después ya tendremos una ley de inteligencia artificial ya más utilitaria, en el buen sentido de la palabra, que regule ya los problemas concretos que hay en materia de IA, ¿no? Claro, qué interesante, doctor, la verdad. Y hablando un poco ya también ese tema de derechos fundamentales y tal, digamos que la IA también es un tema que puede generar un poco de estrés, ansiedad al trabajador, porque saber que depende mucho de que un programa saque tal respuesta, digamos, en el tema de una convocatoria laboral o un tema digamos, que está en despido, si veremos su ascenso. ¿Cómo usted que se puede regular el clima organizacional en este aspecto? En el aspecto de que el trabajador esté tranquilo, de que una IA no lo corrompa o no corrompa el tema, ¿no? Bueno, es un temor natural, ¿no? Y de hecho, la IA, de acuerdo a los estudios de entidades globales que han estudiado más este tema, inclusive la OIT, señalan que la IA va a impactar en todos los empleos de todas maneras. Claro. No hay ningún empleo que no sea impactado positiva, negativamente o un poco con la IA. Todo. Pero hay ganadores y perdedores como todo en la vida, ¿no? Hay actividades que están ya siendo impactadas y cada vez van a ser menos importantes. Actividades operativas manuales repetitivas, contabilidad, ¿no? Logística, actividades, digamos, donde el trabajo es más repetitivo, ¿no? Y actividades más bien que va a potenciarse más. Todas las ingenierías de sistemas, de tecnología están, pero, ¿no? Claro. Pero también hay una oportunidad para nuestra área, para los abogados, ¿no? ¿Dónde está la oportunidad? Está en encontrar cómo tú aprovechas la IA, ¿no? Para encontrar oportunidades mejores, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saber que este juez va a resolver mi caso? La IA podría, a partir de todas sus sentencias, toda su huella digital de la persona, saber la tendencia, las posibilidades de ganar, las posibilidades de perder. Además, si a eso le metes la universidad, lo que escribió el juez, todo lo que está en las redes sociales, en internet, la posibilidad de que la IA te dé una aproximación de lo que pueda resolver un juez, eso a manejo de data, como tú dices y todo, nadie lo tiene. Claro. Entonces, los trabajadores no deben temer a la IA. La IA debe ser, y también para los estudiantes de la UPC y todo el Perú, deben tomar en cuenta a esto como una oportunidad. ¿Cómo yo uso esto para ser un mejor profesional? ¿Cómo yo uso la IA para generar mayor valor a mi trabajo? Diferenciarme, ¿no? Decirle a mi jefe, usé la IA para esto, para esto, para esto, pero bajo mi revisión. Claro. Interesante respuesta, doctor. Y yendo también en ese tema, siento que es el pro de la inteligencia artificial frente a los
trabajadores o a los próximos que están a trabajar. Y estaba leyendo un artículo de usted, una escritura en LinkedIn, que hablaba sobre cuando yo postulo un trabajo y cómo hace que la IA sabe si soy varón o mujer, y hay una discriminación, digamos, o se siente una discriminación porque la IA no sabe si soy varón o mujer. Bueno, depende, porque en las plataformas, cuando tú llenas, por ejemplo, te dicen por lo menos tu DNI, Claro. tu nombre. Ya con eso, la IA, si está linkeado a las redes sociales y te ubica, puedes sacarlo. Y si pagas algo, puedes llegar hasta saber tu sexo. Te pide fecha de nacimiento, te pide normalmente las plataformas, cuando tú postulas, fecha de nacimiento. Ya con eso te discriminan por edad. Lugar donde vives, dirección. Surco, al costado de la UPC. Ya está, ya. Discriminación posible por nivel socioeconómico. Universidad donde postulas, UPC. ¿No? Te pide normalmente la plataforma. Claro. Y si yo pongo quizás otra universidad pública o una universidad que está siendo cuestionada por SUNEDU, quizás ya no estoy ya. Claro. Entonces, a partir de datos simples que parecen inocuos, la IA sí te puede discriminar. Claro. Entonces, el gran tema es cómo prueba la discriminación. Claro. ¿Cómo se Porque luego de un mes te va a llegar una cartita preparada por la IA, enviada a todos los rechazados. ¿No? Muchas gracias por tu población, Diego. Muy bien, vemos que tienes un buen currículum, pero en esta oportunidad, desafortunadamente, tu perfil no encaja con lo que se requiere hoy día. Se acabó. Pero en verdad te han discriminado por edad, de repente, o por universidad, o por sexo, o por lo que fuera. Entonces, ¿ese podría llamarse que es un nuevo tipo de discriminación positiva? Es difícil hacerla, ¿no? Y lo que ha sucedido es que en algunas empresas globales se ha detectado, por ejemplo, había un tema de Amazon, contrataban determinado perfil, ¿no? Y tuvo que admitir la empresa que hay sesgos de inteligencia artificial, porque al final son hechos por humanos, pero por más que tú lo pulas, como la inteligencia artificial, sobre todo generativa, busca crear y mejorar, puede discriminar. Voy a poner un ejemplo peruano. ¿Ya? De discriminación por algoritmos en postulantes. Una empresa usa la plataforma, ¿no? Todo el mundo llena la plataforma, postula, etcétera, y resulta que de un momento a otro se detectó que casi no contrataban peruanos, sino sobre todo venezolanos. Oye, pero ¿qué pasa acá, no? Normalmente era 50-50, más peruanos que venezolanos. ¿Por qué ahora hay más venezolanos contratados? Y resulta que la IA detectó que los trabajadores que más se quedaban en la empresa eran los venezolanos. Y los que más rotaban y se iban, este trabajo no me gusta, eran los peruanos. Claro. Entonces, ¿cuál es la reacción de la IA? Hay que preferir a los que más se quedan. Porque el que más se queda se supone que aporta más a la empresa, menos gasto de contratación de nueva persona, menos tiempo de aprendizaje, de inducción, ¿no? De aterrizaje en la cultura de la empresa. Entonces, eso es un caso donde, como una IA construida objetivamente y en un plan de mejora, si no tiene la revisión humana, no va a funcionar. Como dice algo que yo no recuerdo en este momento, desafortunadamente el autor, inteligencia artificial sí, pero con supervisión de inteligencia humana. Claro, interesante respuesta. Y, o sea, eso lo traemos de un ámbito también anglosajón también. Y una pregunta que siempre me causa como que revuelto es, ¿el Perú está preparado para algo así? O sea, ¿estamos en pañales o estamos creciendo? ¿Cómo es lo que se está viviendo ahorita? Bueno, la IA es global. El Perú, por su desarrollo tecnológico, no está pues en la vanguardia, como es evidente, ¿no? Los que sacan más ventaja de la IA y de todo lo nuevo que hay en el mundo, pues son los que mejor le va profesional y empresarialmente, ¿no? Sin duda. La regulación está en pañales, no va a cambiar, ¿no? El nivel de tutela está en pañales, difícil que cambie, ¿no? Y el tema, y tiene que ver mucho con el perfil de los trabajadores peruanos y de la universidad y todo, es un tema estructural, no es un tema de que los peruanos no nos gusta la IA. En verdad, los peruanos estamos poco preparados para la innovación y los cambios globales y desafortunadamente
más que crear cosas, nosotros mejoramos cosas en el mejor de los sentidos, ¿no? Muy simple, nuestra PEA, la población económicamente activa peruana, ¿quién es el trabajador típico peruano? Es un trabajador, sobre todo, digamos, de la PEA formal inclusive ya, no de los informales, de los 4 millones de peruanos que tienen la suerte de estar en planillas. ¿Cuáles son sus características? Es una persona que puede tener educación superior completa, algunas maestrías, muy pocos, de carreras de servicios, ¿no? Las carreras más estudiadas hoy día, la carrera más estudiada según SUNEDO hoy día, ¿sabes cuál es? Derecho. Sobramos los estudiantes de Derecho y abogados, ¿no? Hay mucho, ¿no? Carreras administrativas, gestión empresarial, ¿no? Carreras, y después en cuarto, quinto lugar vienen las ingenierías, que es lo que más se necesita en el Perú, ¿no? Entonces aquí hay un problema estructural, ¿no? Tú mira la página web del Ministerio de Trabajo y mira la página web del Ministerio de Trabajo de Chile. El Ministerio de Trabajo de Perú ofrece empleos con el respeto de los empleos manuales o empleos que no requieren mucha calificación. Mira la página web de los empleos que ofrece Chile o de capacitación. Muchos son de tecnología, de inteligencia artificial, digital, etcétera, ¿no? Por algo, la productividad laboral peruana es 3 veces menos que la chilena. Necesitamos 3 peruanos para producir lo que hace un chileno en 1 hora. Wow. ¿No? Entonces hay un problema serio de retos que espero jóvenes como ustedes de Corpus Juris lo cambien en el tiempo, ¿no? Bueno, doctor, ya para finalizar, mi pregunta ahora es, ¿cuál es el rol del abogado laboralista o abogado en general al futuro frente a esta nueva realidad tecnológica que tenemos para usted? Bueno, yo creo que puedo dar una reflexión más general porque hoy día es la IA, mañana no sé qué va a pasar, ¿no? Cada más corto tiempo nos vemos con temas nuevos, ¿no? De tecnología, de innovación, de lo que fuera. En general, yo creo que hay 3 habilidades claves para cualquier estudiante, ¿no? La primera es todo lo que es gestión de la incertidumbre, prepararse para lo que no existe, ¿no? Gestión de la incertidumbre. No sabía que venía esta sentencia, ya que se hace. No sabía que venía esta nueva IA, ¿qué se hace? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo afronto? Eso es, ¿no? Todo lo que es preparación frente a la incertidumbre. Cada vez más la vida va a ser más incierta, ¿no? 2, todo lo que es habilidades blandas. Hoy día las empresas no buscan al primer puesto. Es verdad. ¿Buscan a quién? Al que tiene habilidades blandas. Ahora, si el primer puesto tiene habilidades blandas, ya pues, ¿no? ¿Qué cosa es habilidades blandas? Es lo que los gerentes de recursos humanos dicen, falta talento. No hay talento, el talento es escaso. Oye, pero si hay 1,5 millones de estudiantes de Derecho, ¿cómo no hay talento? No, es escaso, dicen los gerentes de recursos humanos. ¿Y qué es talento? Es tener habilidades blandas. ¿Qué cosas es habilidades blandas? Capacidad de trabajar en equipo, capacidad de innovar, capacidad de manejo del estrés, gestión del estrés, ¿no? Gestión de la incertidumbre un poco también, ¿no? Entonces la inteligencia emocional tiene que ver mucho con esa habilidad blanda, ¿no? Muy poco la tienen, ¿no? ¿En qué universidad nos enseñan habilidades blandas? ¿Hay un curso de habilidades blandas? ¿No? Y la tercera es todo el tema ético, ¿no? La ética, la gestión del saber actuar bien, como decían los griegos, trata a los demás como te gustaría que te traten, ¿no? Una vez que te manches, ya no te vas a poder despintar, ¿no? Esas 3 cosas frente a la IA y cualquier cosa que se venga, ¿no? Claro. Gestión frente a la incertidumbre, estar preparado para cualquier cosa, habilidades blandas y la ética, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por los grandes consejos y las respuestas. Y eso es todo, la verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias. Lo he disfrutado. Gracias.